7:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a los siguientes invitados: el doctor Walter Espurier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. También está invitado el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Les invitamos para hablar sobre la situación económica y sus perspectivas, cuando precisamente leíamos diario La Hora, que publicaba un análisis que dice: superávit en el 2029. El compromiso del Ecuador con el FMI, que choca con una deuda cara y un gasto público que no afloja, sería tener superávit en el 2029. Pero hay que pasar 2026, 27, 28 para llegar a ello. ¿Cómo ve este panorama, economista Walter Espurier? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Mauricio. Bueno, en primer lugar, esa es una meta, el llegar al superávit en el año 2029, y es un compromiso con el Fondo Monetario, y eso esencialmente tiene que ver en la deuda del sector público no financiero. En otras palabras, no se cuenta la deuda que haya entre el gobierno central, los gobiernos locales y el Seguro Social, por ejemplo, o las empresas públicas con el gobierno central. En todo caso, es una meta, y yo pienso que lo que eso señala es que va a ir mejorando la situación fiscal en el tiempo, para el año 2029, y pienso que sí es posible. Si es posible, si no se lo llega a acercarse a esa meta, sí se podrá acercar por varios motivos. En primer lugar, ahora estamos ya en el mercado financiero internacional. Eso torna más difícil, esto elimina la dificultad, torna mucho más fácil poder manejar la deuda externa del país, porque se pueden emitir nuevos bonos para poder cubrir los que se están venciendo. O sea que en ese sentido no tenemos la situación actual, que es como si a una persona los bancos le nieguen el crédito, no le permiten usar la tarjeta de crédito y tiene que pagar los saldos. Entonces, esa es la situación que vivíamos, eso se ha resuelto por ese lado. En segundo lugar, la tasa internacional de interés va a bajar, porque eso es lo más probable. Lo más probable es de que en Estados Unidos se vaya controlando la inflación. Hay la presión del presidente de los Estados Unidos que bajen las tasas de interés, va a estar nombrando gente, el fondo, digamos, al Federal Reserve, que apoyen esa tesis. Y luego el manejo económico que está haciendo Noboa tiende a bajar el riesgo país. Esos son los dos elementos que tienden a bajarlo de la tasa de interés. El punto central, en efecto, está difícil bajar el gasto público, pero el principal compromiso que tiene el gobierno es el contener su crecimiento, para que el crecimiento sea inferior al crecimiento de la economía. Y pienso yo que estamos en una tercera etapa del gobierno de Noboa. Me estoy refiriendo al gobierno que empezó en noviembre del año 23. Primero la etapa que tuvo completando el periodo de Lazo, que fue una etapa muy complicada, de conflictos con la Asamblea, la Corte Constitucional, la inexperiencia, un presidente bisoño, un gabinete bisoño. La segunda etapa, después de la reelección, en que buscó cambiar la Constitución, vía nueva Constitución, vía una consulta popular, y no le fue bien. Entonces ahora estamos en una tercera fase en la cual él, vía cambios legales y reglamentarios, piensa reestructurar la economía para hacerla más eficiente, y pienso yo que tiene claro que lo que conviene es que para el año 2029 la economía esté creciendo bien, y estar creciendo bien la economía va a significar esencialmente reducir el tamaño de la deuda en relación al tamaño de la economía. Entonces pienso yo que es una meta que se puede conseguir, y si no la conseguimos, el que nos hayamos acercado al punto de prácticamente no tener un déficit importante, ya será un logro. O sea, eso pienso yo que es factible de conseguir, y soy optimista en ese sentido. Economista Walter Espurier, si usted es optimista y dice que sí es posible llegar al superávit el 2029, ¿qué debe hacerse? ¿Cuáles son los deberes que hay que hacer para llegar a ese superávit? Porque las actuales condiciones es el manejo de un déficit que ha sido de alrededor de $5.000 millones los últimos años.
Bueno, él va a estar, yo pienso que el gobierno va a estar controlando el tamaño de la burocracia, él la va a estar recortando. Hay medidas importantes que incluso sí ha apoyado la Corte Constitucional, que son que los contratos colectivos exagerados en las empresas públicas les han obligado a empleados públicos a devolver dinero de pagos exagerados que recibieron. Y pienso que el gobierno tiene que seguir adelante con las medidas que permitan un mayor crecimiento económico. Por ejemplo, esta ley que está tramitándose en la Asamblea se busca que favorezca el incremento de la inversión en la minería y en la generación y transmisión eléctrica. De ahí se requiere mucha inversión para que el país pueda tener más luz eléctrica, no tener miedo de apagones y comiencen a entrar a la producción empresas mineras. Ya hay una que está en construcción, otra pequeña que va a comenzar en construcción dentro de muy poco, y luego pues hay la ley va a recortar trámites, para simplificar trámites para que los grandes proyectos que tienen que entrar a la etapa de desarrollo próximamente lo puedan hacer en un tiempo corto. Tiene también que ver de cómo atraer la inversión en el sector petrolero y en general crear las condiciones para que el sector privado también pueda incrementar sus exportaciones. Entonces, por ese lado, pienso yo que van a ir las cosas que permitirán que haya un crecimiento económico en el país, mayor que el previsto, que es tipo 2%, para los próximos años, 2% anual, y en todo caso, eso es lo que tiene que plantearse el gobierno. Ahora, ya sin problemas en la Asamblea, ahora que ya sabe más o menos cómo manejarse con la Corte Constitucional, ya no hay nuevas elecciones importantes para el gobierno, porque las elecciones para alcaldía, consejos provinciales, si las pierde, no va a cambiar la situación actual, porque actualmente no tiene ni alcaldías ni consejos provinciales. Entonces, ahora tiene que pensar ya no en medidas populistas, sino en medidas que permitan el crecimiento económico. Entonces, esa es la meta. Y si lo maneja bien, tendremos el crecimiento económico y podremos ir mejorando la situación fiscal. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Usted también abriga esperanzas que a través del tiempo y como se ha hablado, lograr una meta de superávit en el 2029. El compromiso del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional ha sido ese, y con una circunstancia. Este 2026 hemos iniciado con una situación fiscal quizás casi similar, con fragilidad y altamente dependiente de factores coyunturales. Buen día, economista Mauricio Pozo. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Saludando a Walter. Tal vez decir que nosotros tenemos un compromiso con el Fondo Monetario y con metas a cumplir en ciertas fechas, y dentro de eso está obviamente el superávit que estamos conversando para después de unos pocos años. Si la pregunta ¿es posible llegar a eso? Mi respuesta es sí, es posible llegar a eso. O sea, esa posibilidad sí está. Ahora, ¿qué probabilidad existe de que se tomen decisiones, muchas de ellas no fáciles políticamente? Esa es una pregunta que no tiene una fácil respuesta. Porque efectivamente cuando uno analiza, por ejemplo, el año pasado, el año 2025, y ve cuál fue el comportamiento del gasto público del presupuesto del Estado, no del consolidado, solo el presupuesto del Estado, se va a dar cuenta que el gasto creció en el 10% y el ingreso creció en el 2%. Entonces, claro, con un comportamiento de esta naturaleza, pretender arribar a una situación de menor déficit fiscal y en un momento X de un superávit, implicará la adopción de algunas decisiones, y algunas de ellas no van a ser políticamente simples. El programa contempla también la incorporación de, no recuerdo exacto, pero creo que eran cerca de 5.5 puntos porcentuales del PIB en ingresos. Y eso viene básicamente por el lado tributario. Yo personalmente creo que ahí se puede hacer algún trabajo,
pero creo que buscar cambios tributarios que impliquen mayores impuestos para los siguientes años parecería que va en contravía con el proceso de recuperación que se persigue. Entonces ese es un tema que tendrá que ser aclarado por parte de las autoridades en su momento para ver en qué forma van a congeniar un aumento de ingresos en esa magnitud con la necesidad de tener una recuperación económica también. Por otro lado, hay decisiones, solo para dar un ejemplo, que van a requerir algún tipo de acción de política pública. Fíjese, el gasto en nómina, en sueldos y salarios del sector público, crece inercialmente todos los años, así el presidente decrete un congelamiento, por ejemplo, de los niveles salariales. ¿Por qué? Porque la estructura del gasto, en el caso de la nómina, en un porcentaje alto, cerca del 80%, está en los sectores de Fuerzas Armadas, Policía, Salud y Educación. Y todos los años, el personal que trabaja en esas actividades sube de categoría. El profesor que era de la escala 13 pasa a la categoría 14 y gana más. Y así el resto de funcionarios de las otras áreas del Estado, en el caso de la policía y los militares de igual manera, ascienden todos los años. Entonces usted puede obviamente congelar, pero cada vez se aglutina para ponerlo en sencillo, más gente de rangos más altos que menos gente de rangos más bajos. Y eso hace que el gasto en nómina suba. Y para que eso no ocurra, el gobierno tendrá que tomar decisiones que no son simples. Anunció hace pocos meses esto de la salida de 5,000 funcionarios que seguramente salieron, explicaron que era por que no eran eficientes y que inclusive hubo indicios de corrupción, pero a paso seguido también dijo que van a entrar 5,000 que sí eran eficientes, en cuyo caso el impacto en el gasto habría sido prácticamente nulo. Yo creo que no pasó nada. Tanto que no pasó nada que el año 25 el gasto en sueldos crece respecto al año previo. Entonces, eso hay que darle la vuelta, Miguel. Eso tiene que revertirse si hacia adelante pretendemos alcanzar una meta de un superávit fiscal después de algunos años, que en este caso es el año 29. Si no hacemos eso, lo que va a pasar es que vamos a continuar con estos desequilibrios fiscales permanentes. 5.300 millones de déficit fiscal el año pasado no es una cifra pequeña. Esto es más de 4 puntos del PIB. Y esto también significa que el Fondo Monetario, en este caso, ha actuado con absoluta, yo diría, flexibilidad con Ecuador. Esa es una actitud que yo al menos no recuerdo haberlo visto en periodos anteriores. A mí me tocó en 2 ocasiones negociar con los señores y no era esa la posición como es ahora. Y siguen dándose acciones que hace no muchos años, en el 20, por ejemplo, era casi un pecado. Aumentar el salario básico, que lo pudimos mantener en $400 del 21 respecto al 20, o sea, mantener los mismos 400, era un condicionamiento del programa con el Banco Mundial y era parte de los argumentos para seguir recibiendo el financiamiento. Y ahora siguieron subiendo los salarios y se han seguido subiendo. Eso, en palabras sencillas, significa o que eso fue retirado de los condicionamientos, o simplemente la flexibilidad de los multilaterales ha ido en aumento. Pero bueno, a donde yo quiero llegar con estas explicaciones es decirle: el Ecuador requiere un cambio de acciones y de reformas en el ámbito fiscal para poder arribar a lo que quiere arribar. La respuesta es sí. ¿Podrá hacerlo? Ojalá lo pueda hacer. Y yo tengo preocupación porque siempre la política se mete en el medio
Vienen elecciones, ahora próximamente elecciones seccionales, después serán las presidenciales, y vivimos en ese proceso. Y eso a veces hace que se posterguen acciones. El tema de la seguridad social es un problema fiscal también, y ahí no hemos avanzado. Ese es otro problema que tenemos sobre la mesa. Así que esperemos que esto se arregle, y termino con lo siguiente. El problema con el fondo es importante, sin duda, pero no es todo. Hay muchas otras decisiones que tienen que adoptarse, que no están en el programa, pero que el país necesita. Y muchas de ellas tienen que ver con acciones que tienen sin duda un costo político para el gobierno. Economista Walter Spurrier, a ver, por un lado se busca los recortes que se ha venido hablando, pero por otro no es necesario fortalecer la inversión. ¿Con qué recursos para impulsar la inversión interna en el Ecuador? Bueno, Miguel, para impulsar la inversión interna en el Ecuador hay la herramienta, en primer lugar, de las asociaciones públicas y privadas. Es algo que durante el gobierno de Guillermo Lasso se estuvo mejorando la legislación, los reglamentos, haciendo los estudios de factibilidad. Todavía no veo que se hayan lanzado por ese camino de convocar a concursos para inversión público-privada, que tiene la ventaja que es el tipo de inversión que normalmente hace el sector público. El sector público no tiene cómo hacer esa inversión ahora, porque por la situación fiscal que mencionó también Mauricio con detalle. Entonces, yo pienso que ese es un camino para obras públicas. El otro tipo que yo menciono es hay que pisar el acelerador sobre la inversión en el sector minería, y esta ley va a facilitar la inversión en el sector minería y en el sector eléctrico. Y tiene también que comenzar ya, probablemente tan pronto salga la ley de minería y energía, manden otro proyecto de ley sobre el sector petrolero equivalente para conseguir la inversión en el sector petrolero. En esos sectores donde hay unos montos importantes de inversión. Una vez que hayan esos montos importantes de inversión, que en buena medida van a traer beneficios fiscales, pienso yo que se puede crear un clima más optimista al sector privado para hacer inversiones en sus actividades comerciales, industriales, construcción. Entonces, ahí yo pienso que estaría, digamos, dinamizándose la economía, atrayéndose la inversión. Entonces, pienso yo que son los lineamientos centrales que tiene que llevar el gobierno. Tenemos que estar en una etapa ahora de hacer crecer la economía, y esos son los caminos que hay para atraer la inversión. Ahora, usted habla de economista Walter Spurrier, inversiones, minería, petróleo, y lo que señalaba Mauricio Pozo, el tema del seguro social, que es un tema grande que puede incidir si no se emprenden reformas estructurales. ¿Cómo ve usted eso? Sí, así es. Bueno, y Mauricio ha estado trabajando en esos proyectos, ¿no? O sea, él conoce a fondo. Ahí yo pienso que es un tema que va a haber que tratar de conseguir un apoyo para un tipo de solución por parte de la ciudadanía. Y digo así porque veo que este es un problema que sucede en todas partes. Hemos visto en Francia también los cambios que han querido hacerse en ese sentido, y la oposición que tuvo, lo que le ha costado al gobierno de Macron, las reformas que ha propuesto, pero esencialmente es una solución que va a afectar en beneficios o en costos a los ciudadanos y a los patronos. O sea, el punto es que es fácil ver que la solución tiene que ir o porque se incrementan los ingresos, que significa mayores aportes, porque se reducen los beneficios, como por ejemplo cambiar los requisitos para poderse jubilar, en el sentido de que tome más tiempo la jubilación, o que el cálculo no sea tan favorable como es ahora, o que se limiten cierto tipo de beneficios, sobre todo por el lado de la salud, ¿no? Porque hay beneficios muy amplios que toda la familia puede beneficiarse del aporte de una sola persona, eso se puede tener que reducir. Entonces, va a ir, en parte la solución va por ese lado. Por el otro lado, en que va la solución es favorecer que haya más empleo formal, de que haya más gente del sector informal que se afilie
y de esa manera incrementar el número de aportantes. Entonces, pero es un problema central bien difícil de solucionar en efecto y que a las finales tiene un impacto fiscal. Y como digo, hay en todas partes. En Estados Unidos, por ejemplo, no se habla que haya un problema por ese lado, pero el grueso del crecimiento, o una parte importante del crecimiento del déficit fiscal americano, es justamente las prestaciones de seguridad social. Entonces sí, es un problema central, pero no creo que el gobierno lo pueda tomar por sus propios medios en consulta con la ciudadanía. Es más difícil eso que, por ejemplo, subir el IVA o subir los combustibles, que son dos medidas duras que ha tomado Daniel Noboa, y ya debería comenzar un diálogo nacional para buscar la solución al problema del IES antes que nos explote en la cara. Economista Mauricio Pozo, usted habló de las necesarias reformas fiscales. ¿Cuáles serían las prioritarias en donde también habría que incluir lo que usted planteó, la reforma del Seguro Social ecuatoriano? ¿Cuáles son las reformas fundamentales fiscales? La estructura del presupuesto no puede seguir con la rigidez que se tiene en este momento, Miguel. Es una estructura que no permite que el Estado sea un socio del sector privado en un proceso de recuperación. Si usted le asigna el monto del presupuesto del Estado y empieza a restar lo que está destinado por leyes, por constitución, me refiero a el costo de la nómina, el tamaño de la operación del Estado, cuánto lo representa, el pago de los subsidios que todavía están presentes y que son en cifras importantes, el pago de la deuda pública interna y externa. ¿Cuánto le queda para inversión? No pasa de un 2 a un 3%. Y si usted no cambia la estructura, va a ser imposible con una participación del 2 o el 3%, que el año pasado fue algo superior a $1,000 millones, que el Estado sea un socio del sector privado para un proceso de reactivación. Entonces tiene que cambiar la estructura. Entonces, para cambiar la estructura tiene que hacer reformas. Una de las reformas es la que estuvimos conversando, el tema de la seguridad social. No para que deje de aportar el Estado, sino para que se le ponga algún tema de límite, inclusive constitucional, para que no siga la tendencia que ahora se tiene, que va a ser imposible de cubrir en plazo muy corto. Entonces esa es una primera situación. La segunda es que el ritmo que expliqué del gasto es un ritmo que no puede seguir. Tiene que hacer una reforma para ponerle un coto, ponerle un límite, ponerle un techo, para que eso no se pueda mantener en el tiempo, porque ni siquiera es un problema solo de número de personas. Los 490,000 empleados públicos del gobierno central, más los 200 y pico del resto del sector público y los 150,000 jubilados. Imagínense de lo que estamos hablando. No solamente es el número, es el nivel, porque el nivel significa que el promedio salarial público es casi el doble del sector privado. Entonces ahí hay que hacer algo, no pueden dejarle como está. No digo que sea fácil, simplemente estoy citando el problema y lo que hay que hacer. Ahí si usted necesita una reforma para ponerle un techo, un límite a este asunto. Tercero, que parte es la ley que se acaba de enviar para el asunto de los gobiernos seccionales. La falta de rendición de cuentas. La repartición de plata por parte del Estado, a través del presupuesto, a todos los receptores y que no dicen en qué gastan. Me parece que lo que están haciendo con los gobiernos seccionales, haciendo los ajustes que correspondan, me parece que va en la línea adecuada. No puede ser que el Estado entregue fondos y no sepa en qué se va la plata, y que lamentablemente buena parte de esos recursos probablemente no se vayan para fines productivos, sino termine siendo una especie de regalo para gasto operativo de instituciones. Eso igual tendría que aplicarse para la salud. Para la salud se le asigna un porcentaje del PIB, 4%. Para la educación se le asigna un porcentaje del PIB, 6%. Pero no sabemos la trazabilidad en qué
cuáles eran los objetivos, si alcanzaron los objetivos, en qué instrumentos están utilizando, si eso va para gasto corriente o va para gasto de inversión. Y así podemos seguir desglosando todos los beneficiarios de fondos públicos que no rinden cuentas. Entonces, usted me pregunta ¿qué reformas? Esa es otra reforma. Una reforma que le permita al Estado optimizar el uso de los recursos petroleros y tributarios, que son los principales ingresos del Estado. Y ahí necesita tomar decisiones que son obviamente difíciles. Tercero o cuarto, el rol del Estado. Vamos a seguir al Estado como un actor administrador de empresas, cuando el Estado no es empresario. O sea, el Estado va a seguir administrando las hidroeléctricas, las empresas de telecomunicaciones, las empresas de electricidad, la industria petrolera, que lamentablemente los resultados han sido muy malos en producción. Ahora acaban de nombrar, de lo que escuché, el 8º gerente en 2 años. En Petroecuador es imposible manejar una empresa así. Entonces ahí tienen que tomar decisiones. Entonces esas son las reformas que hay que hacer. Obviamente, en el caso de Petroecuador, no es del gobierno central, eso es parte de todo lo que es el sector público no financiero, pero es parte de las finanzas públicas y son parte de las decisiones que van a tener que adoptar en algún momento el gobierno si le quiere realmente dar la vuelta a la situación que estamos comentando. Economista Walter Espúrier, a ver, el tema de las reformas que ha hablado Mauricio Pozo, ¿cómo impulsar desde su punto de vista cuáles debieran ser los prioritarios? Porque hay que hacer esas reformas de las que tanto se ha hablado y poco se ha aprobado. Bueno, Mauricio ha hecho un muy buen análisis, claro que parte porque es analista y parte porque él tiene la experiencia, ¿no? Él tiene experiencia de adentro, conoce muy bien el Ministerio de Finanzas y las finanzas públicas. Yo pienso, dentro del análisis que hice inicialmente, que hablé de 3 etapas del gobierno de Noboa, y hablando de esta tercera etapa, que viene a ser dije, bueno, ahora ya me toca gobernar de aquí en adelante con horizonte en el 2029, porque estas elecciones seccionales son de segunda importancia, no tengo que defender nada, porque perdido, tengo que tratar de ganar algo, pero no es que voy a perder la alcaldía de Quito o la prefectura del Guayas, etcétera, nada de eso tengo. Y entonces ya puede pensar en las reformas. Y Mauricio acaba de mencionar una importante, que es para rendición de cuentas de los gobiernos seccionales, de toda la cantidad de dinero que reciben por parte del Estado. Vemos, por ejemplo, otro punto en que ha estado trabajando la ministra de Ambiente, Petróleo y Minas. Hemos visto el escándalo de las exportaciones mineras. Que gran parte de las exportaciones son, hay 3 segmentos en las exportaciones mineras. La una, la compañía china que tiene básicamente cobre, la otra compañía canadiense que tiene básicamente oro, y después una cantidad de otras exportaciones de oro que las hacen empresas desconocidas. Se exporta $100 millones y no tienen ni oficina. Y los que firman son los trabotas, personas así, o conserjes como dueños de esas empresas. Y por último, el mecanismo para controlar las empresas, las exportaciones mineras, acaba de colapsar. Y viene la ministra, pone a todos los funcionarios de ARCOM al polígrafo y despide una cantidad. O sea, está tratando de consolidar los ingresos por el lado del sector minero. Eso también está en la ley actual y está también en lo que respecta al reglamento que se aprobó vía decreto ejecutivo el 31 de diciembre. O sea que estamos viendo por ahí por lo menos 2 sectores en que está avanzando. Cuando estoy hablando que es algo nuevo, esta segunda etapa del gobierno, tenemos la solución de los flujos de la deuda externa con la emisión de bonos. Tenemos esta ley que para controlar el gasto de los gobiernos locales. Tenemos esta ley para facilitar la inversión en el sector minas y eléctricas. Vemos este intento de poder controlar la ARCOM para que haya un control sobre esas exportaciones mineras en que hay evidentemente una subfacturación, declarando mal las exportaciones mineras. Y todo eso son iniciativas de lo que va el presente año. Entonces yo veo que vamos en ese sentido. El problema del Seguro Social, yo lo veo, sí, esencialmente como un problema fiscal, porque supongamos que el Seguro Social
no digo que va a suceder esto pronto, pero digo, supongamos que el Seguro Social no pueda pagar pensiones, que esté quebrado. ¿Ven ustedes la posibilidad que el Seguro Social diga no voy a pagar pensiones o sencillamente que el Estado tenga que ponerla? A la final, por eso es que incluso el Fondo Monetario considera el Seguro Social parte del sector público no financiero, porque al final la presión de los jubilados, la presión de todo el mundo de que no esté dando servicios o pensiones al Seguro Social va a obligar que el Estado de alguna manera pague eso. Por eso tiene que solucionarse ese problema, pero es también fiscal. Entonces, yo sí veo los avances y por lo tanto, por eso es que soy optimista, porque desde hace... ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un gobierno que tiene control en la Asamblea, que puede aprobar leyes y que no tiene un horizonte de corto plazo para tomar decisiones, sino un horizonte que en este caso son 3 años o para poder tomar decisiones de reformas a la economía? Entonces, eso es lo que me pone positivo, pero claro, como dice Mauricio, si las cosas no se hacen, pues vamos a ver el problema. Y recién estamos viendo un inicio de ese proceso de que están tomando decisiones que tienen un impacto en el largo plazo. Entonces, mi optimismo es que esto va a continuar y van a seguir habiendo este tipo de reformas y vamos a ir mejorando el entorno para que haya más inversión y que el Estado perciba más rentas vía la legislación existente y que tenga la fortaleza para ir recortando el gasto como se requiere en exceso de burocracia, por ejemplo. Ahora, Walter, a propósito de lo que señalas, el tema del seguro social, casi a duras penas se llega a cubrir el 40% con problemas cada año. Poner más dinero el Estado no tiene. La demagogia que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana cuando aprobó en abril del 2015 la ley mal llamada de justicia laboral, eliminó el 40% y dijo, no, si hay necesidad del 60, 80, 90, lo daremos. Nunca dieron ni siquiera el 40% y le generó un hueco adicional al fondo de pensiones. Por tanto, es un problema serio si es que no se afrontan reformas estructurales como ha señalado Mauricio Pozo, Walter. Claro, por eso es la urgencia también, porque como yo digo, a fin de cuentas, si el Seguro Social quiebra, la población le va a pedir al gobierno que cubra las pensiones, por ejemplo, o lo menos los servicios de salud básicos. Entonces, sí, tiene que tomarse de manera urgente una solución al Seguro Social, pero tiene que comenzar planteándose, porque no creo que se pueda hacer de manera unilateral el gobierno decidir algo y aprobar una ley y sin que eso no se va a mantener en el tiempo si no hay algún tipo de apoyo por parte de la ciudadanía. Entonces sí, es un problema muy importante que tiene que afrontarse porque pues, en algún momento dado nos puede explotar. Mauricio Pozo, ¿cuál sería el escenario de no aprobarse lo que usted señalaba, las reformas fiscales, entre ellas del Seguro Social? Si no se hace eso, ¿cuál es el panorama? Bueno, yo personalmente creo que sin un cambio de fondo y de forma inclusive a las finanzas públicas, no habrá un proceso de recuperación económica como se lo anticipa. Crecer al 2% para el Ecuador es muy poco. Yo sé que hemos caído en 2% el año 24, caímos del 9% en la pandemia, pero crecer al 2% es tener un crecimiento que no nos va a permitir recuperaciones importantes de empleo y tampoco nos va a permitir reducciones importantes de pobreza. El país tiene que crecer a un ritmo mucho más acelerado y para eso necesita un ambiente de inversión adecuado y dentro de la inversión necesita hacer reformas en el ámbito fiscal como las que estamos conversando. Fíjese algo, Miguel. Ahorita, mientras conversaba Walter, un poco viendo los números del año 25, para hacer los números más exactos. El gasto público del gobierno central, 28 mil millones de dólares. El gasto total del año, enero-diciembre. El ingreso, 22.700, por lo tanto el déficit que hablamos de 5.300. Pero, cuando usted ve cuánto es el ingreso tributario, es decir,
todos los que contribuimos, todos los que pagamos impuestos en este país por impuesto a la renta, por IVA, por todo lo que se contribuye, eso suma 17.300 millones. Por cierto, ahí con registro de ingresos tributarios que no son permanentes. Eso hay que aclarar, que son fuentes de financiamiento como los anticipos, como los adelantos de impuestos y todos esos esquemas que se han permitido se registren acá, pero que realmente no lo son. Pero si hacen todos los años, podrían algún rato denominarse permanentes, pero simplemente eso como paréntesis. Ingresos tributarios 17.300 millones. ¿Y usted sabe cuánto es el gasto corriente? 22.700 millones. O sea, todo lo que el país contribuye en impuestos no alcanza a cubrir el gasto corriente del presupuesto del Estado. Entonces esto no puede seguir. Esto no puede seguir. Porque esto, si continúa así, lo que va a pasar es que, por ejemplo, esta buena noticia que hemos tenido todos de que el país accede a los mercados internacionales, sí, eso le ayuda a conseguir recursos, eso le ayuda a recibir financiamiento, pero puede estarse dirigiendo todo eso, o una parte importante de eso, a cubrir estos problemas. Y ahí lo que estaríamos haciendo es financiando el problema, pero no estaríamos resolviendo el problema. Entonces yo creo que pensando en un horizonte de mediano, de largo plazo, buscando una meta de reanimación económica más importante que recupere los problemas de empleo, pobreza, etcétera, el país no puede dejar de lado el tema de las reformas, con fondo monetario o sin fondo monetario. Me parece que eso es un tema que debería ser parte de la prioridad de este gobierno y de los gobiernos que continúen después. Esa es mi opinión, Miguel. No creo que pueda voltear al otro lado y decir esto no es conmigo, porque obviamente son decisiones que no son fáciles, pero no por ello dejan de ser importantes. Ahora, a propósito, economista Walter Espúrier, de lo que ustedes han señalado respecto del déficit fiscal que se viene arrastrando, el Observatorio de la Política Fiscal hacía una observación, dice, se financian déficits elevados en lugar de reducirlos, es decir, se va buscando recursos para cubrir el déficit en lugar de reducir esos déficits. Sí, Miguel, hay esa situación de que no ha habido suficiente esfuerzo por reducir el déficit y es lo que señala Mauricio, que se tiene que avanzar. Sí tenemos algo de dificultad en eso, justamente por tener moneda dura, por estar dolarizado. O sea, si tuviésemos una moneda blanda, pues haríamos como hizo Milei en Argentina, que sencillamente sobre los sueldos del sector público ya hay inflación y por lo tanto los está bajando. Nosotros no tenemos eso. El lado positivo de eso es que las personas pueden estar seguros que su sueldo no se licúa porque reciben moneda dura, pero en efecto hay que ir y ver de qué manera se está reduciendo ese gasto corriente exagerado. Porque yo creo que la etapa de las alzas tributarias importantes ya quedó atrás, y creo que el presidente incluso lo ha dicho, ha reconocido, hubo un alza del IVA de 3 puntos, ha habido la eliminación del subsidio de los combustibles. Recordemos que la eliminación del subsidio del diésel realmente lo vamos a ver, el impacto favorable es este año, porque el gobierno muy inteligentemente me parece que lo manejó de una serie de subsidios y compensaciones temporales y que comienzan a expirar este año, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a haber ese beneficio por ahí. Y luego, lo que sí tenemos que fijarnos, y con preocupación, que ya lo señaló Mauricio, es que esta apertura a los mercados internacionales no significa de que el país va a abusar de eso, como una persona que recibe una tarjeta de crédito y comienza a tarjetear, ¿no? No, más bien eso es un mecanismo para facilitar el flujo de caja y poder atender pagos, comprar cosas importantes y diferir el pago,
pero no como para financiar el gasto corriente. Tenemos que evitar caer en eso. Ahora, parte de mi optimismo se debe, Miguel, por mi análisis, de que yo creo que Daniel Noboa pretende reelegirse en el 2029, y si no busca reelegirse, se cambia de opinión, buscará poner un sucesor que continúe su trabajo y que le guarde las espaldas. Entonces, en ese sentido, pienso que tiene una visión de largo plazo, y por lo tanto, si uno tiene visión de largo plazo, tiene que darse cuenta que esta situación fiscal, si no se atiende y se atiende en el tiempo desde ya, e ir mejorando la situación fiscal, en algún momento va a explotar durante los próximos 7 años, que lo que él estaría aspirando a estar él y su sucesor, si es que no es él. Y por lo tanto, sí, tienen que tener ya la visión clara que en efecto tiene que ir tomando estas medidas, y pienso que algunas de las cosas que se están haciendo insinúan que sí tiene eso en mente, como el proyecto de ley de rendición de cuentas por lo que reciben los gobiernos locales, como la acción para enderezar el ARCOM, con miras a que se recuperen los dineros de las exportaciones petroleras y mineras, quiero decir, y luego, pues, entre las cosas que nos está debiendo, y ya son 2 gobiernos en que no ha habido estabilidad en Petroecuador, porque tampoco la hubo en el gobierno de Guillermo Lasso, y eso pues es un desastre, y el país está encaminándose a ser un importador neto de petróleo, no de petróleo, digamos, sino de hidrocarburos. Exportar petróleo e importar combustible es más de lo que exporta petróleo. Entonces, nos está debiendo por ese lado, pero sí veo medidas en que, para decir, si siguen habiendo iniciativas como las que hemos tenido en este primer mes y medio del gobierno, pienso que sí vamos a ir atendiendo poco a poco los problemas que tenemos por el lado fiscal y de falta de inversión. Walter, a propósito de lo que señalaba, si el presidente en su momento decide ir a la reelección el 29, en este país resulta a veces muy difícil proyectar las cosas porque no sabe qué va a pasar mañana, en un mes. Vea, mientras se puede hacer esos planes al mediano plazo, ya por ejemplo, el señor Leonidas Issa, de triste recordación en el país, hoy presidente de Cuarunari, ya está hablando esperar hasta abril ya que cumple un año, como dice la Constitución, y emprender un proceso de revocatoria del mandato. Es decir, ¿cuánto afecta la política y estas acciones que no le permiten al país dar estabilidad y tener un crecimiento económico sostenido, Walter? Sí, Miguel, ahí hay un punto que tenemos que reflexionar mucho. En muchos de los medios de comunicación, yo diría que o nosotros o personas como nosotros que estamos metidos en ver las cosas públicas y ver opinión, hay mucha preocupación por lo que se considera la beta autoritaria en el gobierno, que toma control del Consejo de Participación Ciudadana, toma control de la judicatura, se consigue mayoría legislativa a como sea, y entonces se piensa que estamos en un sistema autoritario. Pero lamentablemente, Miguel, un cierto nivel de autoritarismo es necesario para que el gobierno tenga estabilidad. Fíjense qué pasó con Guillermo Lasso. Claro que él no ganó sus elecciones con un bloque importante, ¿no? Porque lo consigue Noboa en su mandato nuevo, pero tampoco lo tuvo inicialmente. ¿Y qué pasó con él? Entre la Corte Constitucional y los correístas decidieron tumbarlo en base a acusando de haber firmado un contrato que quien lo firmó se firmó en el gobierno de Lenín Moreno, y se basaba en un sistema de robo en las exportaciones petroleras que se originó en el Correato, y los correístas lo destituyen porque dice que firmó algo que realmente venía de la época de Correa. Entonces, yo pienso que estas medidas que se la ven como exceso de deseo de captar
de captar posiciones y no dejar que funcionen independientemente otros organismos del Estado, tiene que ver con eso, que es la manera en que se asegura que se podrá mantener en el poder, porque esos que ya los quieren destituir al año de mandato, pues es un absurdo, eso es totalmente inconstitucional, o sea, eso no es de un país democrático, el querer destituir a un presidente de la República. Si fuese esto un gobierno parlamentario, entiendo, ¿no?, que se busque que haya nuevas elecciones anticipadas, pero en este sentido, cuando se escucha a Leonidas Issa decir eso, nos hace ver que las medidas de tomar control de todos los aparatos del Estado por parte de Noboa tienen su justificación, porque ser totalmente democrático va a terminar con que lo termine destituyendo. Economista Mauricio Pozo, usted con toda su experiencia que ha estado en el Ministerio de Finanzas en 2 ocasiones, ¿cuánto afecta la política a la economía? Decía esto porque quizás ni siquiera debiera hablarse, en lugar de ir sosteniendo la economía, haciéndole crecer a la economía. Ya desde sectores sociales indígenas se hablan de la preparación de ir a una revocatoria del mandato. ¿En qué estamos? No, el país no necesita estabilidad política para que haya un crecimiento económico. Nosotros requerimos instituciones mucho más sólidas para poder mantener una línea de perseverancia en las acciones, por ejemplo, en política económica. Algo que adolece el caso ecuatoriano es que no ha habido perseverancia, Miguel. Es decir, llegan los gobiernos, hablan mal del otro, que todo lo que hizo estuvo mal y que ahora van a hacer las cosas bien y quieren reinaugurar todo. Y eso para un país es terrible, porque no da una ruta de comportamiento como lo ha podido mantener países como el vecino Perú, con todos los líos políticos que ha tenido, o inclusive Chile, con todos los regímenes de distinto corte ideológico que también ha tenido a lo largo de los años, y se han mantenido en una cierta dirección, y el Ecuador lamentablemente no ha podido mantener esa conducción. Entonces esa institucionalidad no se ha podido de alguna manera preservar. Algo se logró con los avances en el Código Monetario y Financiero con el Banco Central. Habrá que ver en su momento cómo realmente el Banco Central, por ejemplo, opera de autónomo e independiente, como lo es en el caso del Perú. Por algo tienen un presidente ahí que está más de 20 años sentado cuando se han caído 6 presidentes en el Perú o más. Y eso significa que allá la política incide bastante menos que en el Ecuador. Pero también en el Ecuador depende mucho de los gobiernos, depende mucho el compromiso del gobernante. Cuando el gobierno y el gobernante está pensando mucho en la próxima elección, sí es un problema, porque se deja llevar por eso, y a veces en los peores momentos de oposición que tiene el ministro de Economía es en el propio gobierno. A veces hay más problemas adentro que afuera. Y eso se revierte cuando el presidente se compromete con una conducción o con un norte económico predefinido. Entonces eso depende mucho de los actores, para ponerlo en sencillo. Del gobierno que está, del presidente que está en funciones, y obviamente del ministro y la fuerza que él pueda tener también para moverse en aguas turbulentas, porque no es solo pura técnica económica, hay que sentarse a dialogar, hay que negociar, hay que ver en qué se cede, en qué no, para mantener una línea X de conducción. Pero yo creo que esa institucionalidad sí le falta al Ecuador. Fíjese algo que alguna vez creo que sí lo comenté. En el Perú, el ministro de Economía peruano no puede mover a todo el equipo. En el Ecuador sí. Usted entra al ministerio y puede remover a los que quiera remover, subsecretarios, viceministros, todo. Allá no. Creo que puede mover 1 o 2 personas. En el Ecuador puede hacer, o sea, eso no digo que sea el mejor ejemplo tal vez, pero solamente le demuestra que hay cierta línea de conducción sobre la cual se mueve el gobierno. Por cierto, en Colombia también.
con la excepción de este último periodo, que yo creo que Petro le ha hecho mucho daño al manejo de las políticas públicas en Colombia, pero los colombianos también se han manejado en una cierta conducción, en un cierto norte. El Uruguay es otro ejemplo, con Lacalle, con Tabaré Vázquez en su momento, una línea de conducción única. Yo creo que es lo que tiene que recuperar el Ecuador para tratar de poco a poco ir separando el tema del vaivén político con el tema del manejo económico. Un tema final que quiero plantearles para concluir por ahora este diálogo. Quizás, economista Walter Spurrier, hemos hablado de llegar a esta meta en 2029 con un superávit. Sin embargo, no va a haber superávit en el país, al menos sostenible en el tiempo, si no hay un buen crecimiento económico, no del 2% como ahora. Sí, en efecto, Miguel, si podemos hablar en términos, simplificar un poco la situación en manejo económico, hay dos metas que se tienen que tener, que es una situación fiscal sana y, en segundo lugar, un crecimiento económico, pero en momentos de crisis puede ser contrarias las dos medidas. Como hemos tenido todo ese tipo de ajuste fiscal que hemos tenido, sí tiene un impacto en el crecimiento económico. Entonces, ahora pienso que tiene que ponerse un poquito más de énfasis en el lado del crecimiento económico para que eso contribuya a la estabilidad fiscal más que en la toma de medidas duras. Ya se tomaron las medidas duras, ya se tomó el alza del IVA, ya se tomó el tema de los combustibles. Puede ser que haya otras medidas tributarias o de aumento, por ejemplo, la tarifa eléctrica. Es posible que haya aumento de la tarifa eléctrica. Ciertas decisiones que he visto apuntan hacia eso, pero ahora hay que abrir a la inversión. Y ahí sí tenemos problemas por esta falta de estabilidad. Mauricio ha puesto mucho énfasis en la parte monetaria comparado con el Perú. Pero, por ejemplo, los cambios en la legislación minera, que un sector que va a crecer mucho, de pronto, ¿por qué porque una empresa canadiense y una empresa australiana han vendido sus concesiones a empresas chinas? Porque consideran que hay incertidumbre y cambio en las políticas públicas en el Ecuador y que no se puede confiar en ello. Porque, en caso del sector minero ha sido como un semáforo, ¿no? A veces luz verde y después viene luz roja y todo se paraliza. Entonces sí necesitamos, no solo en el área monetaria crediticia, sino ese mismo ejemplo que dio Mauricio, lo mismo necesitamos en el sector petrolero, minero, en otros, en el que hay una continuidad para que la gente que va a invertir pueda prever, no con certeza, pero decir la situación va a ir de tal manera en los próximos años y por lo tanto voy a hacer la inversión ahora porque tengo el optimismo que esta situación se mantenga, estas mismas políticas públicas. Es absolutamente necesario tener reglas que permanezcan en el tiempo para que los inversionistas se reduzca su riesgo político, que podemos decir no solo es político tipo un gobierno tipo Chávez, sino en cuanto a que las normas se mantengan en el tiempo y que haya menos riesgo de cambios normativos. Eso también es necesario para que haya la inversión privada. Fíjense cómo todos los líos que hemos tenido en la contratación eléctrica tornan difícil que empresas de primer orden quieran contratar con el Estado por la inversión eléctrica, porque dicen, ¿qué es lo que está pasando? Porque es tan liosa la cosa. Entonces, sí, se requiere eso para toda la inversión. Así es. Claro. Economista Mauricio Pozo, empezamos hablando de que el 2029 habría un superávit, pero ¿se puede decir que habrá un superávit sostenible si no hay un crecimiento económico sostenible como se aspira? O sea, no necesariamente son temas excluyentes, yo creo que son más temas complementarios. Efectivamente, cuando usted tiene finanzas públicas ordenadas, que cada vez baja la dependencia de deuda, y la única forma de bajar la dependencia de deudas es con superávit fiscal. Es la única manera. Pero para eso hay que tomar decisiones. Y eso le va a hacer al inversionista una luz de certidumbre, de claridad, de norte, y eso va a ayudar a la inversión y al crecimiento de la economía, sin duda alguna.
y al Estado también le va a permitir, como dije antes, ser un colaborador de la reactivación económica con el sector privado. Y esto va a ser positivo desde todo punto de vista. Pretender tener un desorden las finanzas públicas, pero crecer la economía, probablemente eso no se pueda mantener en el tiempo. Y en esa perspectiva, yo le diría, no sería sostenible. No sería sostenible. No es el caso de economías grandes que tienen niveles de deuda grandes, porque no es que el Ecuador es el único que depende de deuda. Muchos países dependen de deuda, los propios Estados Unidos. Pero usted sabe que allá es cuestión de una decisión para que entren capitales, y el Ecuador tiene que hacer maromas para ver quién le presta, y hay que ver en qué condiciones. Entonces no es lo mismo la forma como accede a los mercados un país como Estados Unidos o cualquier otro seriamente endeudado. El caso de Japón puede ser el otro ejemplo, que es que lo que tendría que hacer el Ecuador. Entonces el Ecuador tiene que ser en ese sentido mucho más, como diría yo, cauteloso y precavido en el manejo de sus finanzas públicas para crear un ambiente que le permita potenciar, por ejemplo, el financiamiento de afuera. Así que yo, en el largo plazo, para las características nuestras, sí creo que es necesario esa complementariedad entre lo que es una situación fiscal sólida con un proceso de recuperación. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al economista Walter Spurrier, de Análisis Semanal, y Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Temas de interés de la economía ecuatoriana y sus perspectivas. Muchas gracias, Walter y Mauricio. Gracias, Miguel. Gracias, Mauricio. Chao, Walter. Un gusto. 8:26 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad. Tenemos previsto un diálogo con el exministro del Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, a propósito de un tema que es bueno preocuparse: el envejecimiento en el Ecuador sin ingresos de recursos. Hay precisamente un estudio en donde se señala que la seguridad económica de las personas adultas mayores en Ecuador, elaborado por la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos, muestra que el 43,9% de las personas adultas mayores no reciben ingresos laborales ni pensión, ni del régimen contributivo, ni del no contributivo. Volvemos para hablar de este tema buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El alcalde